Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos una semana más a Punto de Encuentro aquí en Canal 8 Televisión. Como saben, un programa de 60 minutos de televisión que dedicamos a tratar con detenimiento cuestiones que consideramos que pueden ser de su interés. Esta noche vamos a abordar un tema que quizás pueda parecer que estamos siendo un poco ombliguistas al hablar de los medios de comunicación, al hablar de la situación de muchos medios de comunicación que ahora mismo en Canarias están atravesando un momento difícil, pero queremos ir un poquito más allá. No solamente los medios de comunicación están, digamos, en crisis, como tantos otros sectores productivos de esta sociedad, sino también, digamos, la materia prima con la que trabajan, la información que se está ofreciendo a los ciudadanos de Canarias. Información que, como se solía decir en los viejos manuales de periodismo, genera opinión pública. Y la opinión pública, como todos sabemos, es muy importante para quienes quieren controlarla, manipularla o llevarla simplemente a su terreno. Antes de presentarle a los invitados que nos acompañan, como al tema, digamos, con un poquito más de profundidad, sí quería hacerles los habituales recordatorios en el principio del programa. En primer lugar, decirles que tienen a su disposición un correo electrónico que es puntodencuentro@canal8tv.com para hacernos llegar todas sus sugerencias, quejas, críticas, cualquier cuestión que consideren que pueda ser de interés, que nosotros sepamos para tratarlo en esta mesa de Punto de Encuentro. Y como siempre también el habitual recordatorio en cuanto a lo que es la emisión en TDT de este canal, de Canal 8. Este canal emite en la comarca sur de Tenerife a través del canal 38 y en la isla de La Palma a través del canal 63. Dicho esto, les presento a continuación a las personas que nos acompañan esta noche, además compañeros y profesionales de amplio prestigio y trayectoria en lo que es el periodismo tinerfeño, el periodismo canario. Tenemos esta noche con nosotros a Yosune Nieto, que es una redactora, periodista. Digamos que su presencia en esta mesa está fundamentada básicamente porque fue de aquellas personas que apostaron por un proyecto periodístico llamado entonces La Gaceta de Canarias y que hoy en día, pues bueno, como tantos otros compañeros de aquella empresa, pues está engrosando las filas del paro por la actuación, al menos vamos a dejarlo aquí de momento como irresponsable, de un empresario, en este caso el señor Fernando Peña. Ella ha trabajado siempre en periódicos, básicamente, si no recuerdo mal, el periódico El Día ha sido el sitio donde más años estuviste desarrollando tu labor. Yosune, muchas gracias por estar aquí esta noche con nosotros, ¿vale? Buenas noches. También contamos con la presencia de Aurelio Cruz, una persona que ustedes conocerán porque ya es habitual en otros programas de esta cadena y en otras televisiones locales. Aurelio está también en esta mesa en calidad de periodista, especializado en la última época en lo que era información del motor, y por centrar un poquito los últimos trabajos hablamos de La Opinión de Tenerife y el periódico El Día. No sé si a lo mejor me dejo alguno. Sí, correcto. Bien, pues Aurelio, muchas gracias por estar también con nosotros esta noche. A ustedes. Y también nos acompaña Irma Servino, que está en una doble vertiente en esta mesa, una como periodista también especializada en lo que son los medios escritos, la prensa, y que trabajó durante muchísimos años con diversas responsabilidades en La Opinión de Tenerife. También tenías una amplia experiencia en radio y recientemente estamos casi de estreno, nombrada, designada, digamos, como secretaria general del sindicato La Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias. Bueno, pues hechas las presentaciones, toca lanzar la primera pregunta. De modo genérico y por no quizás ir centrando un poco el tema. ¿Los medios de comunicación en Canarias consideran ustedes como profesionales, incluso también como consumidores de información, aunque seamos todos los que estamos en esta mesa esta noche periodistas, que están cumpliendo con su función? Yosune, empezamos por ti. Su función social, su función de informar, su función al servicio de la sociedad o al servicio de otro tipo de intereses. Hombre, hacer esta pregunta en este momento tan crítico, pues la verdad que hace muy difícil la respuesta, ¿no? Si nos ceñimos precisamente a este momento, ¿no?, del periodismo y de los medios de comunicación, por lo menos mínimamente está en riesgo esa función, ¿no? Y por los que estamos viendo, si tendría que declinarme por uno o por otro, tendría que decir que esa función no se está cumpliendo. Desde el momento, además, que ha desaparecido un medio que por lo menos daba pluralismo, ¿no?, a lo que es todo el espectro de los medios, de la prensa escrita en particular. Desde ese momento yo creo que esa función por lo menos ha sido herida, está herida, ¿no? Tal como vemos además el futuro inmediato, sí, me parece que está en grave peligro. Aurelio, por ir tomando, digamos, tierra en el tema que nos ocupa esta noche. Un poco para apoyarme en la contestación, quisiera empezar primero por agradecerte a ti y al responsable del canal este tiempo que se nos entrega a los que en un principio tendríamos que estar en el otro lado de la cámara, ¿no? O sea, a nivel de información y no ser protagonistas. Pero evidentemente las circunstancias nos han dado la vuelta y nos han convertido en protagonistas, como cualquier otro trabajador de otro sector. Pues nosotros también estamos sintiendo mucho la crisis económica que hay y también, bueno, se ha puesto en la mesa y es verdad, el abuso
que se está haciendo por parte de la utilización de la crisis, me explico. Muchos empresarios del sector pues se están amparando en eso que parece abstracto en muchas ocasiones, llamado crisis, pues para regularizar sus propios intereses, ¿no? Vean, ¿qué es lo que nos importa a todos? No solamente en el aspecto particular de lo profesional, sino en la información. Evidentemente, cualquier telespectador lo primero que hace cuando se levanta es coger algún medio de comunicación, sea radio, televisión, prensa, y ponerse más o menos al día. Es decir, es como si son las pilas para ponerse en marcha en su vida diaria. Tenernos cuenta algo tan habitual, tan cotidiano que solemos hacer y algo tan fundamental en nuestra vida que no lo echamos en falta hasta que nos falta, hasta que no lo tenemos. Y entonces está ocurriendo eso, ¿no? Por desgracia, se está aniquilando de una forma a propósito y otra vez pues por las circunstancias y se está coartando. Yo no querría decir censura, pero casi estamos rayando eso, ¿no? Yo creo que la información cada día está más desprestigiada, más devaluada y sobre todo los profesionales estamos trabajando pues con mucho temor, yo creo que de manera muy incómoda y claro, eso perturba mucho en la información. La verdad es que ya has dado la clave en algunas de las cosas que seguramente trataremos a lo largo del programa, pero bueno, tenemos todavía tiempo por delante. Irma, así como una visión general, ahora mismo la función social que se supone que deben cubrir los medios de comunicación, que no trabajan con todos los respetos con peras o con manzanas, sino trabajan con información, con un derecho que tienen los ciudadanos, ¿cómo lo percibes? Yo creo que la función social está, no sé si lo decía Yosune, herida, ¿no? El enfermo está en la UBI, mantiene las constantes vitales, pero está en la UBI, y yo creo que la función social está en peligro, ¿no? También lo comentaba Aurelio, digamos que lo que tiene que hacer un medio de comunicación, tanto radio, televisión como prensa, es informar y que esa información sea de calidad, que esa información que se transmita a la sociedad tenga todas las garantías, y yo creo que está en peligro, que estamos llegando a una situación en que la precariedad en la que los trabajadores, los propios redactores, cámaras, profesionales de la comunicación están trabajando y con ese temor a poder perder tu trabajo, hace muchas veces que no seamos críticos, porque temes a perder tu trabajo y entonces no eres lo crítico o a lo mejor no das toda la versión de la información que estás preparando, y yo creo que eso es un riesgo muy importante. Hombre, cuando uno tiene en juego su trabajo, pues a veces te cuesta, ¿no? Pero yo creo que hay que mantener las constantes vitales y tratar de recuperar a ese enfermo y evitar que muera, por supuesto. Aprovechando un poco la idea que lanza Irma, ¿ustedes consideran, como se suele decir, como dice mucha gente, que un periodista, un profesional, en este caso los medios de comunicación, que está mal pagado, que está a lo mejor en condiciones, bueno, sin horarios, al cual no se le respeta ningún tipo de conciliación ni laboral, ni familiar, ni nada que se le parezca, ese tipo de trabajadores, y cuando hablo de periodistas siempre me gusta hablar en términos muy generales, porque no solamente estamos hablando de redactores, estamos hablando de fotoperiodistas, de operadores de cámara, de realizadores, esas personas cuando desarrollan su labor en el día a día, todo el mundo dice, o muchas voces autorizadas dicen que si está mal pagado, si está en condiciones complicadas, como bien decía Irma, ejercer su labor de una manera crítica, consciente y digamos responsable es mucho más complicado, porque está el socaire de las presiones, ¿no? ¿Sobre eso qué opinan cualquiera de los tres? Hombre, yo, incluso por la experiencia, ¿no? A pesar de estar en el día, que dentro de lo que es, ustedes saben que éramos o sigue siendo, un medio algo privilegiado, ¿no? En lo que hay, ¿no? Sin embargo, yo creo que las personas que están en esa precariedad, e incluso lo que dices, ya no es la precariedad económica, está la del horario, la de tienes que hacer las cosas pues, empezando por la mañana y terminando a las tantas de la noche. Bueno, como sabemos que se trabaja, ¿no? Un periodista, ¿no? Yo creo que los periodistas en estas situaciones es que somos auténticos héroes. O sea, se saca una información, creo que con una calidad que no se merece la persona que contrata, porque yo creo que es así, ¿no? Es verdad, y además que no es que se me haya ocurrido ahora, nosotros lo hemos comentado muchas veces, ¿no? El cómo se le da al empresario, vamos, nuestra media vida sin merecérsela, y haciendo un trabajo que está por encima de lo que se te abona, por encima de tus
digamos, de tu vida familiar, y eso no lo paga nadie porque sabemos cómo funciona el periodismo, especialmente además en estas islas, ¿no? Evidentemente, siguiendo la línea de lo que está comentando Yosune, los periodistas somos, estamos abiertos las 24 horas, ¿no? Es decir, tenemos que dedicarnos en exclusiva a recabar información y a trasladarla, ¿no? Sigo pensando en el televidente, ¿no? Que claro, ellos pueden decir, bueno, es que mire, yo me dedico a la construcción, me levanto a las 6 de la mañana y lo mío es trabajar muy duro, entonces claro, ustedes que realmente lo que tienen que hacer es coger el ordenador en un papel, tiene toda la razón, yo no digo que no, pero si alguien nos ha colocado como el cuarto pilar, ¿no? de la sociedad, ¿no? Como uno de las facetas más importantes, un derecho, como decías tú antes, Félix, de la información, bueno, pues para que este engranaje que se llama sociedad funcione, pues nosotros, de una forma o de otra, con más voluntad o menos, tenemos que estar, ¿no? Y yo creo que eso está fallando. Yo antes utilizaba la censura y para que exista la censura no tiene por qué existir bueno, lo que nos viene de la memoria, ¿no? Un estado dictatorial, como el caso de Franco, que había unos señores que censuraban. No, las circunstancias mismas nos pueden llevar a ello, ¿no? Es una situación laboral. Censura y autocensura, que se habla muchas veces, ¿no? Claro, es que ahora mismo cualquiera de nuestros compañeros, nosotros mismos, hace menos de un año nos podíamos lanzar detrás de una noticia. Vemos que, aquí hay, se está cometiendo un delito, vamos a hablar claro, pues nosotros nos metíamos en ello y luchábamos con lo que fuera, con el sueño, con las horas que le quitábamos a la familia, con lo que sea, porque nuestra idea era sacar esa noticia a flote. Hoy en día nos cuestionamos mucho si vale la pena o no, porque detrás de ello pueden haber muchas consecuencias. Entonces, claro, una idea tan romántica como es el periodismo, ¿no? que viene desde siglos atrás, yo creo que está tocando fondo, y también incluso por el tema de la renovación de la propia profesión, ¿no? Yo creo que las nuevas tecnologías no hemos sido capaces de abarcarlas como deberíamos. Entonces, claro, coincide varias cosas. Una transición que tenemos que pasar del periodismo que conocíamos al moderno, y eso coincide también con una crisis económica que nos está tocando por todos lados. Porque, esto de los tiempos, hablar en la situación en la que estoy, pues es un poco difícil. Sí. Yo me he considerado siempre una privilegiada precisamente pues por no tener que poner ladrillos y no doblar el espinazo, y además no manchar de alguna manera, ¿no? Me considero una privilegiada por ser periodista. Me parece, como has dicho tú, para mí el periodismo es, como se dice, el oficio o la profesión más bonita del mundo. Otra cosa es que otras personas la estén echando a perder, ¿no? Pero eso que dices tú, desde que te levantas por la mañana ya estás pensando en tu trabajo, y cuando te acuestas precisamente estás un poco rumiando entonces. Pero lo que yo quería es un poco apuntar a lo que tú decías. Es un trabajo de privilegiados, y eso es verdad. Y saber que tú estás haciendo la historia, sabiendo que tú eres parte de la historia y de la actualidad, porque que la actualidad se convierte en historia, ¿no? Sí, me permite llegar a ser incluso paranoico, ¿no? Porque incluso ahora mismo, sin querer, estamos analizando lo que estamos haciendo. O sea, estamos siendo periodistas de nosotros mismos, ¿no? Que es algo casi que puede rayar la locura, pero... Es una pasión. Sí. Yo opino que es una profesión que te gusta, un oficio. Yo siempre lo veo como un oficio al que, yo adoro, por mucho que puedas estar a veces en situaciones complicadas, ¿no? Pero yo creo que a lo que tú argumentabas o comentabas, ¿no? Si la precariedad puede hacer que nos censuremos, autocensuremos, yo creo que si bien lo hace un periodista, es también mucho peor y más peligroso que esa censura venga de la parte alta, ¿no? De los propios empresarios, que yo creo que han terminado convirtiendo a los medios de comunicación en una cadena de producción. Muchos empresarios han llegado a montar sus propios grupos de información y periódicos sin tener ni idea de a qué se metían o a qué se dedicaban, sin conocer qué es el periodismo, que no es lo mismo, porque han venido, conozco, ¿no? Gerentes que han venido de una cadena de motor, de coche, y acabaron en un periódico, y esto no es poner ruedas, ¿no? Y ellos mismos también, sobre todo por la situación crítica que se vive ahora, crisis y la reducción y el descenso de la publicidad, que supongo que lo comentaremos, también a ellos mismos les supone venderse en cierto modo a los poderes,
Y bueno, pues esa es la crítica que ellos hacen y bueno, que a lo mejor no se puede hablar de todo en los medios. Estamos hablando de una pieza fundamental dentro de este negocio de la comunicación que son los periodistas, pero yo no quería dejar pasar el momento para también ser... Hombre, yo no les pido que salgan a pecho descubierto y que digan exactamente lo que piensen porque a veces es complicado, pero sí que por lo menos sean, digamos, consecuentes con la experiencia que ustedes han acumulado. Bueno, los medios de comunicación, la comunicación, los comunicadores, los periodistas, hemos entrado en un descrédito social evidente, por muchos motivos, en ocasiones también por culpa nuestra, eso está claro, pero también porque los ciudadanos que están, digamos, más informados ya empiezan a no creerse lo que cuentan algunos medios de comunicación, porque no están vendiéndole, cuando compra el precio del periódico, no están vendiéndole información, están vendiéndole la visión de la realidad del empresario o de los empresarios que están detrás de ese periódico, sin importar que sea cierto o no. Sobre eso, ¿qué piensan? Hombre, es que obviamente esa es una parte de la crisis actual de la prensa, ¿no? En particular. La gente que no es tonta, pues se ha dado cuenta que dice, pero si es que yo me entero, es más, que enlaza a su vez con la crisis, las nuevas tecnologías por Internet. La gente no tiene más que conectarse a Internet y saber la verdad de las cosas sin que se la pongan 10 tamices, ¿no? Muy a menudo y a lo que nos habíamos acostumbrado de alguna manera los periodistas, incluso como decías tú, porque hay un empresario que obviamente con una línea ideológica o una línea económica o un sustento que sabemos que necesitan los medios, pues te estaba diciendo por aquí sí o por aquí no, ¿no? La gente, como digo, no. Y obviamente eso nos ha separado a los medios, sobre todo digo a la prensa escrita, que los demás también se está llegando, digamos, ¿no? de que me estás dando, ¿no? Pero la prensa es evidente, ¿no? La prensa escrita. Una causa de las que tiene esta crisis actual de los medios de comunicación. En principio se podría pensar lo que tenía el mismo argumento del que pusiste antes, Félix, con que los ciudadanos desconfíen de los medios de comunicación, de los habituales, de los ordinarios en el buen sentido de la palabra, ¿no? Pero yo creo que pasamos una prueba de fuego, que fue cuando el famoso atentado, bueno, el lamentablemente famoso atentado de Atocha, donde hubo 4 días en que se estuvo jugando intencionadamente y sin ser tan malévolo, pero se estuvo jugando entre la información que llega por unas vías y la que se recopilaba por otras. Al final ganó por lo bueno, tiene un papel vital en el periódico por la mañana muchas veces dicen, bueno, esto es pan duro, ¿no? En el sentido de que, claro, ya la información que llevan acumulando toda la jornada, tarde, noche, y claro, hace que el papel pues sea algo de información. También tendríamos que analizarlo, ¿no? El papel, por ejemplo, medio, el periódico debería ser un poquito más tender al análisis de la situación, no tanto dar a conocer información, sino más elaborar, ¿no? Más... Yo sí que quería añadir, porque además se me olvidó, una cosa que sí han hecho bien los medios ahora, o por lo menos empezando, sobre todo aquí en Tenerife, que vamos un poco retrasados, es a dar voz al lector. Y vamos, si hay una cosa interesante ahora desde que tú te metes en Internet, aunque sea, vamos, la noticia del día anterior, es lo que hacen las personas sobre esa noticia, ¿no? Que es que enriquece la noticia, que además, como estábamos hablando, ya como digo, el lector ya no es tonto. Cuando dices una cosa y él tiene la experiencia, o otras personas tienen la experiencia de que eso no es así, es que te corrige, y a mí me parece, bueno, si algo se está haciendo bien en periodismo, se está en Internet, precisamente, ¿no? ¿Tú crees con el espíritu crítico con el que empezamos, sé que este canal de realmente interesa a los grandes empresarios que con intereses particulares de manipular directamente, o sus conexiones socioeconómico-políticos, le interesa saber lo que dicen los... Los 3 medios que quedan en prensa escrita, solo hay uno que más o menos
o sea, está más avanzado y da la oportunidad de comentar sus noticias, y 2 que no. Yo digo, devuelvo la pelota, ¿no? Sí, igual quizá es lo que dices tú, a mí no se me había ocurrido. La profesión de la comunicación, de los propios medios, porque, bueno, por circunstancias especiales y porque a veces evidencias, ¿no? O sea, incluso ya no como periodista, ¿no? Ves que niegan simplemente porque eso no es lo que interesa contar. Eso los ciudadanos, si lo perciben, al final también se alejan del consumo de los medios de comunicación. Claro, ¿no? yo creo que, bueno, tenemos que entonar un mea culpa, los periodistas, como todos, pero yo creo que en cierto modo nos hemos dejado dormir, nos creíamos mucho que éramos maravillosos, que teníamos ese cuarto poder, entre comillas, que teníamos la posibilidad de llegar a donde otros no llegaban, y bueno, hoy el avance de Internet, de los propios ciudadanos que pueden incluso llegar a las noticias periodistas, deja en una situación un poco complicada. Lo cierto es que no todo el mundo es periodista, no por contar o ver algo que eres periodista, hay que saber interpretar. Esa es la labor que tenemos los medios y los periodistas. Yo creo que hay que reciclarse, ir a un paso de las nuevas vías, de todo lo que nos ofrece. Sobre todo, eso es lo que comentaba, ¿no? Reciclarnos y darnos cuenta de que a lo mejor no estábamos yendo en el camino, que el que, bueno, pues nosotros también somos, no somos todos. Y nosotros cuando compramos un periódico queremos algo más que lo que hemos escuchado en la radio. Y buena parte también de ese descrédito, ese desprestigio, pues lo hemos adquirido también por esos pseudo periodistas o esos pseudo programas que han proliferado como setas, y que bueno, pues ahora periodista es cualquiera que sale ante la... Posible que, como se suele decir en términos vulgares, que raje, ¿no? O sea, que hable el idioma que entiende la gente, pero sin darnos cuenta que lo está usando para manipular y para llevar a la gente a su terreno. ¿Querías apuntar algo, Aurelio? Sí, no, solamente que yo soy optimista, o sea, a pesar de que estemos dando palos... somos, ¿no? Sí, no, lo somos, pero quería argumentarlo de que crisis es ¿no? Siempre lo hemos llevado ya al punto más negativo de la palabra, pero crisis significa movimiento. Yo creo que ahora estamos en un momento ideal un poco para buscar nuevas vías de comunicación, o incluso las que están, pues saberlas reciclar, como decías tú antes, y las propias empresas, pues para que sean serias y realmente traten a esta profesión como se lo merece, no como una moneda de cambio o incluso como una herramienta, como suele pasar mucho en esta isla, una herramienta para presionar, ¿no? Hombre, yo optimista soy. O sea, en esa confianza, tanto en el periodista como en el periodismo. Eso sí, ya me flaquea un poco la confianza en los empresarios. Claro. Entre comillas, de los medios de comunicación. Claro, ¿no? Además, Yosune, por poner el ejemplo que estábamos hablando al principio, del caso de, bueno, la Gaceta de Canarias, no sale a la calle desde el pasado 10 de noviembre, y eso ocurre porque quien cogió las riendas del periódico no supo o no quiso hacer una gestión. Le pongo las comillas, en la gestión económica, ¿no? Y luego, como, bueno, iba a decir que hay empresarios buenos, empresarios golfos, y este pues era un empresario golfo. De la segunda sí, pero qué curioso, que es verdad. Hay que decir las cosas así. Hay empresarios, y eso hay que decirlo así, hay empresarios que con la crisis lo están pasando muy mal, claro, y que obviamente en un momento dado ya no pueden más y se tienen que soltar lastre. Otra cosa es que, como digo yo, para no perder yo, ya pierden mis trabajadores y se quedan en el paro y dejo 60 familias sin comer. Eso no va conmigo. Eso yo creo que hay una diferencia entre empresarios y empresarios, entre empresas. Y por recordar el caso de esas circunstancias, no es que los dejaran en el paro, sino que los tuvo 5 o 6 meses sin cobrar, claro, ¿no? Sí, ya sin entrar en detalles tan complicados. No, pero porque a lo mejor también ayuda a entender a quien no conociera el caso cómo fueron los acontecimientos. Claro. No, pero y además, en la línea de lo que estás comentando, también hay empresarios que para nada tienen problemas económicos, de solvencia económica. Incluso podríamos hablar de fondos RIC, ¿no? De la Reserva de Inversiones Canarias, y compra de edificios y cosas de esas, y que están echando a gente a la calle. ¿Con qué propósito? ¿O amparándose en qué? Nadie lo sabe, ¿no? Igual es que es eso. Yo creo que se ha pasado además, y casi sin que nos demos cuenta, ¿no? De aquel empresario que sí, que tenía los medios
los tenía porque le interesaba la información, porque le interesaba la cultura, porque le interesaba el medio en sí mismo, o sea, el poder expresar, el llevar las noticias, ¿no? Y ahora lo que nos estamos encontrando es con mercenarios, ¿no?, del periodismo. Y eso es lo que digo yo, que a mí esa es la parte que a mí me hace ser pesimista. Pero vamos, cuando se habla incluso del futuro del periodismo, el futuro de la prensa, si el futuro puede ser muy largo, otra cosa es si va a ser en papel o no va a ser en papel. El futuro, yo creo que es que nadie va a acabar con el periodismo, nadie va a acabar con los periodistas, salvo empresarios sin escrúpulos y que hagan pues experimentos como el que hemos visto, ¿no? Bueno, ya que hemos entrado en Marrena, perdón, yo creo que incluso deberíamos de profundizar un poco más. ¿Cuánto dinero, en este caso público, vienen a esas empresas, ¿no?, a esos mercenarios? Hablo siempre de los empresarios, creo que en este caso la mayoría, o sea, con alguna salvedad. ¿Cuánto dinero público está yendo a manos de él? Es decir, porque cuando un ciudadano va y compra un periódico, que le puede costar €1, tiene que tener en cuenta que el papel viene subvencionado, que la mayoría de la publicidad es institucional, con lo cual, claro, la mayoría del dinero con el que está sobreviviendo ese periódico o viviendo ese periódico es público. Entonces, claro, ¿hasta dónde, y va la pregunta mía ahora, si se me permite, hasta dónde puede las instituciones públicas pues tener un control, por decirlo de alguna forma? La palabra control siempre... fiscalizar qué es lo que se hace con su dinero y si ese dinero va a nivel laboral, a nivel de unos trabajadores que están dentro de la empresa, ¿no? ¿Hasta qué nivel puede, en el caso del Gobierno de Canarias, con respecto a los trabajadores, hay que decirle a los telespectadores que en menos de un año hay casi 1.500 trabajos, más o menos, entre toda Canarias, en diferentes aspectos, en ERES, en prejubilaciones y sin sentido ninguno, como pasó con la Gaceta de Canarias, o con un sentido ilógico. Y bueno, hay un grupo grande de trabajadores que se ha tenido, que estamos en el paro. Esa parte seguramente la abordaremos en el segundo bloque del programa, si te parece, Isma, aportar algo a lo que estábamos hablando de ese pesimismo que parece que subyace a lo mejor en nuestra conversación, pero que en absoluto va en dirección al periodismo o al periodista, sino a las circunstancias en las que nos movemos. Bueno, yo retomaría el análisis del comienzo, ¿no?, del enfermo. Hay que estar pesimista porque está en la UBI, ¿no? Pero vamos, soy optimista porque seguramente lo volveremos a ver caminando. Igual, pues con algo de nuevas tecnologías, con un taca-taca o con un bastón moderno. O sea, se tiene que ir adaptando porque ya no va a poder caminar como antes con las dos piernas, ¿no? Pero quiero decir que hay que irse adaptando y eso no quiere decir que no salga adelante, saldrá adelante y seguramente reforzado. Lo que pasa es que estamos hablando de esa crisis que hay financiera, económica, pero yo creo que la mayor crisis es una crisis de la propia profesión y de la dignidad de personas, de empresarios que no han sabido llevar a cabo o que no les ha interesado, que han llegado para enriquecerse y que bueno, pues la situación ha derivado en lo que ha derivado, pero estamos hablando de empresarios que tienen medios de comunicación y que han jugado con ellos, pero que también esta situación se está dando en grupos, que es de un gran grupo, dedicado a la comunicación, y que simplemente se ven en uno de los periódicos, ¿no? Y, bueno, hablando del caso de la Opinión de Tenerife, por ejemplo, que ahora está en que es un grupo prensa ibérica que está fuerte. Actualmente ningún otro periódico del grupo está en situación grave y la Opinión de Tenerife pues va a ser frente a un expediente de regulación de empleo que no sabemos cómo va a acabar, ¿no? Es que está claro que la casuística es variada, ni lo que pasa en la Gaceta ni lo que pasa en la Opinión tiene nada que ver con lo que pasa en el día, porque si ya empezamos ya a destripar aquí a todos, ustedes saben que lo que ha pasado en el día tampoco tiene que ver los despidos en el día con lo que pasa en el día, tiene que ver con un afán de... Como telespectadores es posible que no conozcan todos los casos, estamos hablando, por ejemplo, el tema del día, 12 despidos que se produjeron recientemente. La Opinión, un expediente de regulación de empleo planteado inicialmente para despedir a 33 trabajadores y que ahora, en virtud de la negociación, se ha rebajado casi a la mitad. Y con una huelga a la vuelta de la esquina. Con una huelga a la vuelta de la esquina, seguramente la próxima semana. Y bueno, en el caso de la Gaceta, como tú bien decías antes, 60 familias que se quedaron primero sin cobrar y luego sin trabajo. Por resumirlo, ¿no? Quiero decir pero que no tiene nada que ver lo que ha pasado con unos y con otros. O sea, el punto que se puede decir, o sea, la Gaceta no tiene nada que ver con la crisis, tiene que ver pues primero con una estafa, para empezar, ¿no? En el caso del día tiene que ver con un afán de me quiero crear un grupo y además quiero la tele y entonces lo pagan los periodistas del día. Y luego en la Opinión, pues es
es, ya que pasa la crisis por aquí, pues aprovecha. Ustedes lo van a entender perfectamente. Yo tengo que cortar aquí un momento el debate porque nos tenemos que ir a la publicidad. Esa publicidad que tanto ha descendido y en la que algunos justifican que algunos de los despidos de los medios de comunicación. A la vuelta seguimos hablando en Punto de Encuentro. Bien, aquí seguimos en Punto de Encuentro en Canal 8, hablando hoy un poquito del mundo del periodismo, de la situación de los medios de comunicación y siempre porque entendemos que consideramos que puede ser de su interés conocer algunas de las cosas que están aportando los invitados que nos acompañan esta noche. Dejábamos en la primera parte del programa ya, digamos, enfocado, ya lanzado el debate o la tertulia o la conversación sobre la situación ya más en lo laboral y que seguramente ustedes tienen conocimiento de lo que está ocurriendo en los medios de comunicación, que no es otra cosa que, bueno, se están produciendo en los últimos meses casi un centenar de despidos, van ya acumulados y otros que están en riesgo. Hablamos, como decíamos antes, ya hemos hablado de algunas de las empresas en las que se han producido de manera más o menos afortunada, si es que se puede llamar así, este tipo de situaciones, en algunos casos con el reconocimiento de sus derechos, en otros no, pero al fin y al cabo despidos, destrucción de empleo. En un momento como el actual, que todo el mundo se llena la boca diciendo que no hay que destruir empleo, que hay que intentar conservarlo, por lo menos en el sector de los medios de comunicación y en Canarias, estamos liderando más bien la otra lista, ¿no? Si quieres lo retomamos por aquí, cualquiera de los tres que quiera reiniciar el... Yo, ¿sí? enlazando con como terminaba antes Josune, incluso para ponérselo más fácil, yo creo que esto es una especie de self-service, ¿no? Al gusto del consumidor. Cualquier empresario se puede amparar en lo que sea, pues para echar a alguien a la calle. Está la legislación laboral y si lo permite, si atiende lo que ella pone, pues no nos queda otra. Y si no, el despido improcedente que lo asumen y punto. O sea, que esa es otra, ¿no? Como están echando gente a la calle, amparándose que no hay recursos, que hay una crisis económica, pero están gastando un dineral expulsando a la gente a la calle, ¿no? Con lo cual no cuadra. Es decir, ¿cómo tienes, tú antes comentabas del periódico El Día que acaban de echar a 12 personas, pero que estaba pendiente de echar a otras tantas ahora? Los sindicatos o el comité de empresa ha conseguido paralizarlo y dejarlo para después de verano, o por lo menos eso dicen. Pero bueno, ahí está. A modo de ejemplo de una empresa importante, un transatlántico de la comunicación, sin saber por qué, por una mala gestión interna. Bueno, vale, pero oiga, usted tiene unas responsabilidades como empresario, es decir, usted no puede estar jugando con los trabajadores para acá y para allá. Y sobre todo lo que es peor, lo que decía al principio, no puede estar jugando con algo tan rico como la información. Es decir, eso que el telespectador está viendo, o sea, de lo que se está nutriendo ahora mismo, espero que de lo que algo esté aprendiendo, no se puede estar jugando con eso tan fácilmente, ¿no? Claro, porque yo también creo que el telespectador debería saber, hablando antes de la precariedad, que el hecho de que un periódico cuente con menos personas o un canal de televisión o una emisora de radio, supone que los periodistas que se quedan, los cámaras, los fotógrafos, los redactores, tienen que hacer también un sobreesfuerzo y eso redunda en que la calidad de la información, que en definitiva es a lo que nos dedicamos y lo que le ofrecemos al ciudadano, le va a llegar en mal estado. Y es un derecho fundamental que esa información sea buena, porque es que hay redactores que ya de por sí los horarios son fatales, pues tienes que hacer tu trabajo, porque trabajo hay, tienes que hacer tu trabajo y el que le tocaría hacer al resto de redactores. Yo creo que explicaba perfectamente Josune que no todo tiene que ver con la crisis, pero que muchos empresarios y muchas empresas se están aprovechando de esa situación para hacer una machuca y limpia, aprovechándose de eso y dejar ahora las redacciones o las redacciones y las empresas pues con un número de gente, incluso con la gente que quieren, porque ni siquiera hay un orden o una lógica en esos despidos, para a lo mejor cuando se supere la crisis, pues bueno, estar holgados y empezar bien, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí, Irma, sí hay un orden en ese despido, ¿eh? Sí, los que están más fieles a los ideales se van a quedar, lo cual eso es malo, ¿por qué? Porque crea una especie de moving, y es que la gente tenga miedo. Pongo un ejemplo del último despido masivo que incluso ya lo nombré antes, pero bueno, ¿cómo fue la forma? Además para que lo sepan. Corre el rumor a primera hora de la mañana en la redacción, de que van a haber despidos. ¿En qué redacción? Perdona, que bueno, fue la del periódico El Día. Empieza entonces a sonar el teléfono, y aquello era una especie de lotería. Suena el teléfono, lo coge, pum, a recibir la carta de despido. Pendiente. Imagínense la situación de cómo tiene que estar un trabajador en esas circunstancias, ¿no? Pendiente. Otra llamada de teléfono, coge el teléfono, despido. Y así fueron cayendo, uno tras otro. Claro, imagínate, yo creo que eso es moving, en el fondo es moving. No sé cómo se puede analizar, qué experto laboral, en derecho laboral puede... En el fondo es eso. Y cuando se acaban las llamadas de teléfono, porque se acabaron los despidos, el cupo que tenían planteado, la gente que queda allí...
Además, teniendo en cuenta que nosotros trabajamos con una herramienta muy peculiar, que es casi siempre en contra de los intereses de los que mandan. Es decir, solemos ser la mosca cojonera, ¿no? Deberíamos serlo, al menos. O deberíamos serla. Entonces, claro, ya de por sí tenemos difícil encontrar la información o indagar sobre los temas de actualidad, de lo que realmente le interesa a los ciudadanos, como para que encima estemos presionados desde el punto de vista de la empresa. Por eso utilicé al principio la palabra censura. O sea, yo no sé si darle un aspecto modernista a esa palabra, pero en el fondo es así. O sea, no tenemos la libertad como para poder trabajar. Ni la conciencia, porque yo creo que también es una profesión en la que estamos acostumbrados a denunciar las malas situaciones y las injusticias que se desarrollan en otras profesiones o en otras situaciones. Pero y nos estábamos acostumbrados, no la nuestra. Es que muchas veces, te das cuenta que donde vas a recurrir a tu propio periódico, pues difícilmente, porque, claro. pues porque bueno, en el día... justamente había un comité de empresa, pero lo dices tú, el miedo es superior, porque además el que tiene el poder y el que tiene el dinero, al día siguiente le importa dos ponerte en la calle porque te doy el dinero y es que me quedo tal cual, en el caso concreto del día, ¿no? Porque recursos no le faltaban hasta para eso, ¿no? De todas maneras, fíjate, yo que me estoy sintiendo muy a gusto en la conversación, lo digo claramente, yo creo que no existe otro medio de comunicación donde se pueda crear este debate salvo este. Y es duro decirlo. No, pero bueno, pero es que más allá de dónde se pueda decir, yo creo que hay que decirlo, ¿no? No, hay que decirlo ya, pero... Voy a retomar lo que quería decir, precisamente eso, digo, ¿dónde vas a recurrir? Como cada uno tiene, digamos, sus trapos sucios y nadie quiere, digamos, o sea, aparte del consabido del perro no come, el perro no come carne de perro, eso lo hemos tenido presente siempre. Y ahora, en estos tiempos, ¿a qué otro medio recurres? ¿A quién le cuentas tus penas? Pero si difícilmente, cuando estamos en la... Es que yo no quiero tampoco ir un poco a casos concretos, pero bueno, quiero decir, cuesta incluso que compañeros, los medios, pues los compañeros a título personal sabes que cuentas con su apoyo, pero como medio te cuesta que vayan a una concentración, que vayan a apoyarte y que incluso luego eso se trascienda de la mera reunión y que vaya y que se transmita por la televisión o la radio. Pues esto es pues lo que es. Esto es solamente les recuerdo un caso que a lo mejor está ya distante en el tiempo, fue el conflicto de la televisión canaria, entonces lo que era la productora Socater. Ustedes recordarán aquellos días que había gente que cogía opiniones en la calle y la gente se sorprendía pensando, ¿pero qué hacen los periodistas? ¿Qué hacen la gente que trabaja en la televisión canaria? ¿Por qué están protestando? Si seguro que ellos tienen buenos sueldos, tienen estabilidad, trabajan, la gente los conoce en algunos casos. O sea, digamos que la visión desde fuera del mundo del periodismo no tiene nada que ver con lo que ocurre dentro, ¿no? Eso que también debe quedar claro. Hay un halo muy romántico, o sea, idealizado, ¿no? Con el tema del periodismo. Los Iñaki Gabilondo existen uno, no un poco más. O sea, el resto somos currantes que nos tenemos que buscar la vida como los demás, ¿no? Y digo Iñaki Gabilondo por poner un ejemplo, ¿no? Luis del Olmo. Por ejemplo, vale, para compensar. Pero evidentemente nosotros tenemos unas trabas y yo creo que ha quedado bien claro a lo largo del debate, ¿no? Tenemos una precariedad laboral que está afectando a nuestra materia, sí, al pan que realizamos cada día. La gente sí. no entiende, hablamos a veces de precariedad. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de precariedad? ¿Estamos hablando de salario? ¿De qué estamos hablando? ¿De horarios? ¿De qué estamos hablando? Yo creo que estamos hablando primero de la base, primero del sobrepoder que tienen los empresarios. Es decir, que casi nos están utilizando a nosotros como títeres. Evidentemente tienen que regirse al marco del estatuto laboral, pero que se puede mover de diferentes maneras. Pero yo tampoco me creo indispensable. Quizás la información que pueda hacer yo, cualquiera de ustedes lo pueden hacer mejor, seguro. Pero, hombre, que tampoco se puede estar jugando con eso tan fácilmente como se está haciendo ahora mismo, ¿no? Yo creo que debería haber por lo menos unos parámetros que coincidan. Hemos hablado, en el caso del papel, 3 periódicos en Tenerife, 4 anteriormente con La Gaceta, y que en ninguno de los casos, todos tienen, en todos cuece haba, ¿no? Pero en ninguno de los casos coincide el motivo del despido de los trabajadores, uno y el otro. Entonces, con lo cual, yo creo que hay un tutum revolutum ahí que no termina de cuadrar, ¿no? Y a mí realmente lo que me importa, por encima incluso del problema laboral, pongo en claro que yo estoy en paro y buscando trabajo, por encima de ello está cómo se está viendo afectada la información, ¿no? O sea, yo quería aprovechar que has citado a Iñaki Gabilondo, porque es que yo, curiosamente, estos días suelo decir, digo, yo no soy Iñaki Gabilondo,
pero no tengo ni menos dignidad, ni menos credibilidad o respetabilidad que Iñaki Gabilondo, y es que yo lo digo así, o sea, no me creo que sea Iñaki Gabilondo, pero a la hora de contratarme, igual en la misma situación que tú, tengo digamos, un nivel que creo que no se debe rebajar. De ahí es cierto que ahora entonamos el mea culpa que hemos visto en otros y quizá no hemos levantado la voz, igual que cuando decías antes en Televisión Autonómica pues tuvo su protesta, pero es que anteriormente Antena 3 Canarias fue la debacle y todos miramos para otro lado, y eso es cierto, ¿no? Todos no, muchos. Muchos, pero bueno, el grueso, más o menos, ¿no? Sí. Digamos, lo dejamos caer y era como que no iba con nosotros, ¿no? Pero te lo digo porque es que yo lo digo así, digo, no soy Iñaki Gabilondo, pero oye, que yo he hecho mi carrera, tengo 20 años de profesión, tengo una dignidad, una credibilidad ganada por mi trabajo, no por otra cosa. Claro. Luego espero que haya un contrato, cuando yo trabaje espero que haya un contrato, qué mínimo, ¿no? Una retribución acorde, porque luego, claro, cuando ves que, y que me disculpen, pero cuando ves que una persona que cuida a un niño o que limpia una casa resulta que puede que hasta que cobre más que tú, hombre, pues la verdad, pues incluso por el material que nosotros tratamos... Seguramente esa persona cobrará poco y mal, como dice el otro, pero desde luego, cuando está hablando de un trabajo que exige cierta formación, pues comparándolo con otros trabajos... No, y que además que yo el material que de alguna manera, bueno, igual que otra persona... siempre hay que comparar, creo yo, las cosas, o sea, las peras las manzanas con las manzanas. Y la responsabilidad. Gente formada, y la responsabilidad, a eso me refiero, que yo el material con el que me muevo, pues obviamente creo que no es lo mismo que claro, y que me disculpe que no será políticamente correcto, pero que yo creo que bueno, pues porque sí, porque hay una formación detrás, porque hay unos años detrás. Hombre, somos médicos especialistas, si lo vemos así, y últimamente la información está en manos de enfermeros, digamos, ¿no? De personas que, bueno, que se aprovechan en las redacciones, y saco otro tema, ¿no? Ahora en verano, ¿cuántos alumnos en prácticas nos llegan a las redacciones y acaban sustituyendo a los que nos vamos de vacaciones? Gratis, que es lo interesante para las empresas. Sí, claro. Gratis y haciendo un horario excesivo, como el que tú le preguntabas a Aurelio a qué se refería cuando hablaba de la precariedad, pues se lo digo a los telespectadores, o sea, un periodista, salvo Iñaki Gabilondo, normalmente no tiene un horario, o sea, se llega a las redacciones a media mañana, si no tienes 24 horas, abierto 24 horas, a media mañana, si a las 8 no tienes ya que hacer una entrevista, y a lo mejor son las 10 de la noche y todavía estás trabajando, porque tienes que hacer que esa información sea de calidad, y para que esa información sea de calidad tienes que hacer muchas llamadas, tienes que entrevistarte con gente, buscar todos los datos, si quieres que eso sea lógico. Y, por supuesto, los contratos a veces, si es que los hay, porque hay muchas personas trabajando en redacciones que llevan años y que no tienen contrato. Y si me lo permites, y aquí sí lanzo yo una opinión, porque algo he visto al respecto, con la Inspección de Trabajo muchas veces o con la Autoridad Laboral mirando para otro lado, porque nadie se quiere meter con los medios de comunicación. Es el poder al que se refería antes Aurelio, ¿no? Claro. Perdona la interrupción. No, y que bueno, los jefes te dicen, bueno, si no lo haces tú, lo hace cualquiera. Aquí no es un médico especialista que, o sea, puedes operar a corazón abierto, lo hace solo el médico especialista, no cualquier otra persona. Parece que los que están por encima dicen, bueno, si tú no haces esa información, lo hará cualquiera. Una cosa que ha pasado siempre, que digo que es tan fácil como ver los saltos a los gabinetes de prensa. ¿Por qué se dan los saltos a los gabinetes de prensa? Por una estabilidad, aparte por el horario, una remuneración generalmente superior a la que se da en los periódicos, que en muchos casos, después teniendo una carrera y unos estudios detrás y una formación para luego terminar cobrando igual 1.000 euros, que lo sepa la gente, ¿no? Para terminar, y luego... Los que lo cobran. Los que lo cobran. Los que lo cobran. Pero vamos a por una media. Vamos a por una media. Iba a decir eso, cuando antes se comentó los alumnos en práctica, yo que creo que este monstruo, gran parte de culpa la tenemos nosotros. O sea, salvo 4, y miro bien, salvo 4 que han estado defendiendo con uñas y dientes nuestra profesión desde el punto de vista sindical y nuestros derechos. La gran mayoría, bueno, cuando esto estaba bien, cuando no había problemas, miraba hacia el otro lado. Incluso había alguno que se mofaba, ¿no?, de los que estábamos metidos en este tema, ¿no?, a nivel de los derechos del trabajador. Evidentemente ahora, cuando ya estás viendo las barbas de tu vecino arder, pues evidentemente quieres saber, quieres conseguir toda la documentación necesaria. Es humano, ¿no? Es humano, pero bueno, humana. vamos a aprovecharlo. Ya que somos conscientes de que esto corre peligro, de que a pesar de que haya habido gente que ya, bueno, lo pronosticaba hace tiempo, bueno, pues ahora que estamos aquí, bueno, vamos a denunciarlo. Y donde quería llegar antes, con la denuncia también, como esto, como dije, el monstruo tan grande que se ha convertido, que tenemos gran parte de culpa nosotros, a la hora de no denunciar, por ejemplo, a las universidades.
porque gran parte de culpa, o sea, también son colaboradores sí. de este delito, porque yo creo que es un delito. Un trabajador no puede estar trabajando sin contrato, y los alumnos en práctica son trabajadores o están actuando como trabajadores, y la universidad lo sabe, y la universidad calla. No deberían serlo porque su relación no debería ser así, pero bueno, pues es cierto que cubren un puesto de trabajo. Cómplices, hay muchos cómplices con respecto a este tema, y yo creo que todos los periodistas deberíamos, por una vez, deberíamos de dejar de ser tan ombliguistas, y hemos pecado mucho de vanidad, y tenemos que defender nuestros derechos. Estaría muy bien que si fueran prácticas reales, porque nosotros, ya un poco también por aclarar, claro. el práctico que decimos en verano, que ha sido siempre una persona que tiene tantas o más obligaciones que un redactor normal y corriente, que además se gasta su dinero, porque como no hay tiempo para ir a comer, tiene que comer en los alrededores, que tampoco tiene horario, y que, pues eso... Pues pero que, hay más responsabilidad, repito, más allá, judicial, sí, o sea, que puede pasar de ser alumno, ser alumno de periodismo a haberse metido en un juicio. Y con exigencias por parte de los jefes como si fuera, vamos, bueno, pues en ese caso... El redactor de 10 años aquí, claro, ¿no? pero también aprovechándose de ese romanticismo que antes comentaba Aurelio, porque yo he estado en redacciones donde han estado muchos alumnos en práctica, y los propios jefes son los que le dicen, bueno, no te quejes porque así es el mundo del periodismo y te tienes que acostumbrar, no te queda nada. Y entonces, claro, ellos se sienten como, ay, pues y en la calle te conocen, la calle te conocen, cuidado, que en la calle te conocen. Es que en la vida de periodistas así de dura. De hecho, hay redactores que lo tienen tan asumido que se piensan que el hecho de ser periodista es eso, o sea, estás todas las horas del mundo y tienes que estar ahí, además de presenciales, o sea, tú no puedes estar por ahí y de repente pues ver que alguien se cae, perdón, del 5º piso iba a decir, pero no, tendrías que estar ahí y tienes que estar haciendo acto de presencia, si son 10 horas, 10 horas, ¿no? Eso está asumido incluso por los propios redactores, ¿no? Que en el fondo tú tienes que decir, vale, yo soy periodista, si tú me necesitas a las 10 de la noche, obviamente igual tengo que salir de mi casa, o me necesitas a las 8 de la mañana, igual tengo que salir de mi casa, pero eso no quiere decir que yo no tenga un horario, que no tenga un mínimo horario, ¿no? Yo les voy a invitar, digamos, a retomar la conversación porque estamos centrándonos mucho en lo que nos pasa a los periodistas, y a lo mejor los espectadores pueden decir, bueno, pues me parece muy bien, es interesante algunas cosas que decimos, seguramente muchas, pero también me gustaría saber qué opinan, por ejemplo, de la situación que estamos hablando. Ya hemos tocado bastante, creo, cómo están, digamos, los periódicos que conocemos en Tenerife o en Canarias. Hay otro sector que son las radios y las televisiones locales que, sinceramente, por lo poco que uno conoce, da en ocasiones miedo mirar lo que hay detrás. Y, sobre todo, que es la parte que les quería preguntar, digamos, ¿cómo ven ustedes las radios y las televisiones locales y esos que algunos denominan o definen como los talibanes de las televisiones? La gente que se dedica a mercadear, a chantajear, a jugar con la información o con la no información, porque a veces se cobra por contar y a veces se cobra por callar. El caso para algunos que se autodenominan periodistas es cobrar. Yo pongo un ejemplo, pongo un ejemplo, y es a cualquiera que coja un transistor sencillo e intente buscar una frecuencia de una emisora, pero nítidamente, es decir, pongo el tanto punto 3 y escucho la emisora que yo quiero claramente, sin que sea interferida por nadie. No hay una emisora en todo el dial, en toda la cobertura del dial, que se vea claro, está pisada por un lado por una emisora y por otro lado por otra, y todas alegales. Bueno, ya casi todas, ¿no? Casi todas. El gobierno de Canarias acaba de anunciar que para final de año ya se iban a dar las licencias para la emisora y se iba a limpiar un poco el dial. Bueno, pues ese disparate que hay a la hora de buscar la frecuencia, ocurre lo mismo en el sentido laboral de los trabajadores de los medios de la radio y televisiones también. Entonces, ¿por qué esa apuesta? Bueno, quien cobra, iba a compararlo con Iñaki Gabilondo, pero por lo menos dinero se lleva, casi siempre son esa gente que se dedican a vociferar, ¿no? Es decir, que le dan una orden y mando y, bueno, ¿contra quién tengo que criticar? ¿A quién tengo que presionar? O lo que es peor, antes del programa llaman y dicen, mira, voy a hablar de ti, ¿quieres o no quieres? Y nos entendemos. Esa actitud es mafiosa. Claro. Entonces, la gente, el ciudadano común dice, bueno, ¿me presto al juego? ¿No me presto? Sí, pero lo peor de todo es que tienen muchos seguidores. Sí, hay gente que se divierte con esa forma de... Claro, yo solamente hago una pregunta. Claro. A mí me enseñaron que el papel del periodismo era formar, informar y entretener. ¿Cumplen alguno de esos objetivos?
cuando ves un programa de ese tipo, ¿te forman, te informan, te entretienen? Entretienen, sí, porque somos bastante sanguinarios, ¿no? Poco. Sacan los cuchillos, empiezan a afilarlos, Claro, o sea, eso está bien, y vamos a pasar un rato a ver cómo si se tú quieres pegan. con tus amigos en la calle, en la plaza del pueblo, ponerte a criticar, bueno, actividades mafiosas lo puedes hacer, pero utilizar un medio de comunicación y que eso se permita, pues sí que me parece que estamos, no sé, alguien tiene que hacer algo, a lo mejor nosotros mismos tenemos que... Yo sí estoy en contra, ¿no? exacto, yo noto mucho el que parece que da lo mismo poner un micrófono en un bar, que allá cualquiera puede comentar por la jugada Ojalá pusiera un micrófono en un bar, se escucharían más verdades que lo que se escucha en algunas tertulias. Sí, pero bueno, pero que sabiendo que estamos en el bar. Sí, o sea, si yo sé que estamos en el bar, me parece perfecto. Sí, sí. Lo malo es que te aparezcas como tertulia en la radio, incluso en alguna tele. Yo no soy más alma cándida que tú y todas esas cosas que tú cuentas ni las sé, ni bueno... Puedes sospechar, ¿no? Pero bueno, que no sé. Sí. Pero sí sé, y eso sí que tengo la opinión, que yo veo muchas de esas tertulias que digo eso. Digo, pues es que parece la tertulia de un bar, que le has puesto a cualquiera, le puedes poner un micrófono y cualquiera dice. Y entonces tú tienes que pensar que esa información ya es una palabra demasiado elevada para lo que estamos hablando, ¿no? Esa información va a la gente para formar, ¿no? Para dar una noticia o para dar un... Calidad de vida. Calidad de vida. Calidad de vida. Al final, quizás la diferencia en el tema de las radios, estamos hablando que me da la sensación, por lo que están ustedes diciendo, que hablar podemos todos, informar no es que no podamos todos, sino que informar correctamente, pues lo hacen los que saben hacerlo con criterios éticos incluso, que a veces se olvidan. Y con respeto, porque opinar, podemos opinar todos, ¿no? Pero ya cuando llegas al insulto, incluso a una llamada de teléfono, decir, mira, voy a hablar de ti, o mira, te pido esto, no te lo das, y dice de ti cualquier cosa, pues... Permíteme, Félix, cambiar el verbo. En vez de poder, poder, dejar. Es decir, poder informar, no, que te dejen informar. Porque detrás de todo ese circo mediático, bueno, el señor que le crece la vena por aquí porque le está hinchando más pasión que nadie, puro circo, ocurre una cosa, que cuando está apareciendo ese señor en la pantalla o en la radio, no está permitiendo que alguien que sí quiere informar, porque tiene un tema determinado, porque lo ha trabajado, sencillamente porque lo ha estudiado, y pues no está permitiendo que ese señor salga. Con lo cual, claro, el enfoque, que solamente hay uno, va hacia un lado. Y casi siempre el que más ruido pero hace... como también lo que mandan son las audiencias, ese señor con la vena tiene más audiencia que a lo mejor otro más preparado que informa. Yo discutiría, Entonces, yo discutiría lo de la audiencia, porque las audiencias se pagan, ¿eh? Y entonces, evidentemente, el que paga tiene razón. Yo Sí, tampoco, yo lo de las audiencias... Otro canal. Les informo, nos quedan aproximadamente 5 minutos de programa, con lo cual vamos muy rápido. Si quieres, por cerrar el tema de las audiencias, como tú decías, hombre, yo no sé si las audiencias se pagan o no se pagan, pero la pregunta que le hago es, porque se hará cualquier telespectador a lo largo de todo lo que ve, oye y lee en los periódicos, en las radios, en las televisiones, ¿la audiencia o los lectores justifican cualquier tipo de comportamiento? O sea, ¿la audiencia lo justifica todo? O sea, que me lea más gente, vale que yo muestre un cuerpo descarnado sangrando en el suelo de una cocina, como ha ocurrido, vale que digamos, que nos pasemos literalmente por el forro los derechos de las víctimas, los derechos de sus familiares, los derechos de los menores en ocasiones, porque claro, vende mucho más que sea un menor el protagonista de la información. Yo te lo digo para dejar tiempo, yo creo que no vale todo, pero desde el momento en que algunos de los otros medios sí vale todo, tenemos que tener claro que esto es un mundo de competencia. Entonces por esa cadena que habremos... Claro, entonces es muy complicado. Yo creo que no vale todo. Que hay asumir la responsabilidad, además yo me he visto en esas. Yo al llevar temas sociales, yo me he visto en pues cuestiones de estas de mujeres maltratadas, de casos a veces también rayando los sucesos. Y yo he sido muy crítica y he batallado para que, bueno, ya no solo para que el tema de la violencia de las mujeres saliera de temas sucesos y que no se dijera si había muerto pues con 20 puñaladas chorreando sangre, que eso es lo que has atendido durante mucho tiempo, ¿no? a tratar este tipo de temas, ¿no? Yo, en mi responsabilidad, por lo menos lo he tratado que fuera así. Tú tratas de convencer a tu jefe más cercano. Tu jefe más cercano, y me consta, trata de convencer al siguiente jefe. Y luego ahí la decisión escapa de nuestras manos. Pero hay una responsabilidad personal. Y de hecho, y además lo tengo que decir, en el juicio de... Aprovecho, ¿no? En el juicio de esta niña por el asesinato de Fernanda, ¿no? Sí. Yo algunas de las cosas que estoy leyendo,
pero vamos, sin querer, o sea, metiéndome en internet y solo viendo ya cómo se encabezan las noticias, pues sinceramente me parece que no aporta nada, ni siquiera al suceso en sí mismo, ¿no? No aporta nada ni para las familias, ni para el lector, ni para la información en sí misma, y a mí me avergüenza. Realmente es que me avergüenza, y es que es una batalla que yo tengo personal, ¿no? Es por lo que se apuesta, ¿no? Uno está viendo informativos que pagamos todos, que no son privados, que casi, si duran 30 minutos, casi 20 minutos, los puedes ver, sangre y más sangre. O sea, yo creo que es una forma de someter a la ciudadanía, ¿no? de machacarla, que yo no digo que no, o sea, un día puede ser información, pero me extraña que los 7 días de la semana, los 20 minutos de un informativo sea sangre nada más. Entonces, y con respecto a lo anterior del tema de las audiencias, solamente pongo una cifra. Al director general de la Radio Televisión Canaria, solamente el gobierno le exige una cosa, una nada más, que supere el 12,5 del share. No se mete en más circunstancias. Con lo cual, antes lo insinuaste un poco, Irma, yo pregunto, ¿sería bueno que en Canarias existiera, como pasa en Cataluña y en alguna otra comunidad, que existiera un consejo de ética de radio y televisión? Alguien que, diríamos, pusiera la lupa para que los ciudadanos no tengan por qué, o sea, para que los ciudadanos vean lo que tengan que ver, pero tratado con por ejemplo, seriedad y profesionalidad. Que no haya un abuso con la imagen de la mujer, con el tema de personas con discapacidad, con el tratamiento. Bueno, ¿Sería bueno que en Canarias existiera un consejo de ese tipo? En cualquier caso, sin entrar en temas ya más periodísticos, tú sabes, digo que la imagen pervierte el mensaje, ¿no? Sí. Y lo hemos visto, además yo también, en el caso, por ejemplo, de la niña Piedad, fue un caso muy concreto. Nos estuvimos informando en el día, nunca salió una imagen de la niña, intencionadamente, nunca se dio una imagen de la niña. Desde que lo cogió la Televisión Canaria, empezaron a salir imágenes de la niña, y aunque le borren un poquito, nada que tú te puedas mover en su ambiente, oye, pues dirá, oye, que esta niña, esta madre con esta niña, y al final atascamos y dice, que es esta. Y eso es muy peligroso, ¿no? En prensa escrita yo creo que es más controlable, ¿no? Se puede asumir más esa ética. Ya en las televisiones... La televisión necesita la imagen. Claro, me remonto al caso de las niñas de Alcácer, yo creo que eso fue como la puerta que se abrió, claro. Y aquí ya vale todo. Lo estamos viendo también con el asesinato de Marta del Castillo, ¿no? O sea, es que eso era como contarnos minuto a minuto. Sigo empeñado que, vale, en la prensa hay más posibilidades porque lo meditas más, hay más análisis, pero en la televisión igual, hay un cámara que es el que enfoca. Sí, pero hay un jefe que le manda. Hay un cámara que enfoca, hay un jefe que manda y hay un programa que se acaba. Lamento dejarles casi con la palabra en la boca, pero es lo que toca. Por nuestra parte, poco más. Sí queríamos, aprovechando que hemos hablado un poquito de los medios de comunicación en Canarias, su situación, pues lógicamente mandar un saludo, bueno, en este caso fraternal, nunca mejor dicho, a nuestros compañeros de tantos y tantos medios que están atravesando dificultades, y no me gustaría dejarme a ninguno, pero bueno, comienzo por la gente de la Gaceta de Canarias, o la extinta Gaceta de Canarias, también por algunos colaboradores de la agencia EFE que han tenido que saltar. Yo sé que a lo mejor ustedes no conocen, digamos, qué hay detrás de cada uno de estos medios, pero por lo menos vaya para ellos este saludo. También para la gente de La Opinión de Tenerife, que se enfrenta a un expediente de regulación de empleo, y a ver en qué acaba la cosa, ya veremos lo que dice la autoridad laboral. Y también en Televisión Canal 6, compañeros de la televisión local, que también tienen sobre la mesa una propuesta de ERE de rotación, tantos y tantos medios que, hombre, no son los problemas más importantes seguramente que ocurran en Canarias, pero siendo un sector tan delicado y tan frágil, y no lo digo porque pertenezca a él, sino porque maneja un concepto importante, como decimos al principio, que es la información, pues queremos por lo menos dedicarles este saludo. Por nuestra parte, nada más, esperando que haya sido su interés y contar con ustedes la semana que viene. Buenas noches y muchas gracias. Mm-hmm.